¿Cómo están? Un nuevo encuentro de Construyendo Historias. En el día de hoy nos encontramos aquí en la localidad de Margarita. En un día muy caluroso vamos a estar recorriendo los lugares más destacados, entre los que se encuentra la estación del ferrocarril y la casa de Luciano Leiva. Nosotros veremos esta importante localidad del norte de la provincia e invitamos a que nos acompañen. Bueno, soy el profesor Humberto Torterola, director de la Escuela 3003, Mariano Moreno, de la localidad de Margarita, en el departamento Vera, al norte de la provincia de Santa Fe. Me siento gratamente alegre por la presencia del programa Construyendo Historia en nuestro medio y en nuestra querida escuela. Estamos dispuestos a aportar los conocimientos de manera breve sobre la historia de nuestra localidad. Margarita es una población que surge a la vera de lo que es el ferrocarril Santa Fe, de lo que era el ferrocarril Santa Fe, luego General Manuel Belgrano, cuando estas vías se tendían hacia el norte de la provincia y merced a un visionario político santafesino y gran empresario que fue don Luciano Leiva, también gobernador de la provincia en la década de 1890, 1892, 1896, Luciano Leiva se interna en lo que todavía no estaba establecido, o sea, el cruce del ferrocarril, sino en donde estaba diagramado el paso del ferrocarril, para la explotación de los bosques centenarios de Quebracho Colorado. Una riqueza natural que tenía el norte de la provincia y que estaba en condiciones de ser procesada y además comercializada, ya sea a través del ferrocarril o a través de las demandas que había en las nuevas estancias y en el tendido de las vías férreas de lo que eran durmientes para ferrocarril o lo que eran postes y tablones para las nuevas estancias que se iban abriendo hacia el norte. Es así que Luciano Leiva se interna aquí en este lugar, establece su casa y comienza a explotar un gran obraje de Quebracho Colorado, que viene hacia este lugar, y aquí él abre un gran aserradero a vapor, un verdadero adelanto para lo que fue aquella época. Este aserradero a vapor, según el diario Nueva Época, en algunos de los comentarios que hace sobre el norte, dice, cuenta en el momento, o sea, estoy hablando del año 1890, con 200 obreros. Si eso le sumamos nosotros, los obrajeros, y le sumamos todo lo que tiene que ver con esta actividad, como los que traen el producto, o sea, los rollizos del monte, vamos a ver que la población de Margarita nace con un número significativo de habitantes que provienen de las provincias de Córdoba, el centro sur de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Margarita se considera su fundación el 24 de febrero de 1890. No hay un acta, no se ha hecho el proceso que se estilaba durante el periodo colonial, ¿no es cierto?, que era elaborar un acta y una serie de ceremonias que rodeaban este hecho, sino que se considera porque ese día se habilita el ramal ferroviario de la localidad de Calchaquí, 25 kilómetros al sur de donde estamos, hasta la ciudad de Reconquista, poco más de 100 kilómetros. Es el último tramo que se habilita, el tren pasa aquel día por primera vez por aquí, y al estar, se considera que ese acontecimiento trascendente para la vida de este pueblo que iba surgiendo merced a la explotación del quebracho, y además, ¿no es cierto?, para la comunicación es el hito más importante. La traza es del año 1897 y no se ajusta. Si usted lo ve, la plaza está ubicada a un costado de la población, no en el centro, como lo establecían las ordenanzas reales cuando se establecía o se fundaba una ciudad, que ustedes lo pudieron tener en el caso de su ciudad, Aldo, que es la ciudad de Santa Fe, u otras ciudades más antiguas. Todo aquí está en torno a la estación de tren y en torno a las vías del tren. En la actualidad todavía
se puede, ¿no es cierto?, observar ese detalle. Bueno, la población en los primeros años es atendida por sacerdotes franciscanos que vienen de la reducción de Nuestra Señora de los Dolores en San Martín Norte. En el año 1901 se establece un cura estable en Calchaquí, de manera que el cura venía los días miércoles a todo lo que es, ¿no es cierto?, la atención espiritual de la zona. Hasta ese momento no hay nada extraordinario que se pueda destacar, pero sí hubo un hecho en el año 1903, una epidemia de viruela negra que ocasionó muertes. Un poco se debe, ¿no es cierto?, creo, a las condiciones de salubridad que existían en ese entonces. Inclusive he visto en los archivos órdenes expresas del ferrocarril de no parar en aquellas estaciones donde la epidemia arreciaba. En ese caso, un grupo de personas se acerca a un domicilio donde había un cuadro con la imagen de San Roque y promete que si la peste cesara, la población tomaría como patrono, la nueva población tomaría como patrono a San Roque. Y efectivamente se produce un hecho curioso, ¿no? La peste cesa y hay una carta del cura párroco de Calchaquí, el padre Chiara, que le escribe al obispo, Monseñor Boneo, en Santa Fe, donde le dice: la peste aún continúa en el departamento Vera, no así en la localidad de Margarita. Por lo tanto, la localidad en 1908, cuando comienza a hacer su primer templo, recuerda aquella promesa de 1903 y la dedica a San Roque, que hoy es centro de una gran manifestación religiosa popular en Margarita en los 16 de agosto. No hubo inconvenientes desde el principio con respecto, ¿no es cierto?, a la provisión de agua. La provisión de agua proviene a través de pozos y de perforaciones que se hacen. La población se hace en torno a lo que mencionábamos hoy, a las vías, y yo diría que aquí hay tres factores que lo vemos expresado en su escudo. Por un lado, ¿no es cierto?, la acción del fundador, que se instala, él elige el lugar, no es que alguien lo estableció aquí, sino que él elige el lugar, que se instala, luego crea la empresa, el aserradero a vapor, que va a ser la empresa que va a dar vida económica a la población, que eso hace que se radique la población original, y más tarde nosotros vamos a ver también la acción de los inmigrantes, pero a partir de la primera década del siglo XX. Hay una cosa que es interesante tener en cuenta, el porqué del nombre de Margarita, porque generalmente se confunde esto con lo que es una flor, pero no tiene absolutamente nada que ver con la denominación con lo que es la flor, por más que tiene, ¿no es cierto?, su gracia. El nombre de Margarita proviene del mismo fundador. No aparece, originalmente no se encuentra una explicación, hasta que llego a un documento en el archivo histórico del diario El Orden, donde en este documento justamente se desarrollaba una campaña en la década del 20, una campaña electoral previa a una elección. Y los periodistas que habían ido a cubrir los actos en San Javier vienen a San Justo y pasan por la estancia San José, donde ya con más de 80 años vivía Luciano Leiva. Y miren lo que son las cosas de la historia, que son maravillosas, cuando por allí en pocas palabras definen una cuestión. Dice que los periodistas habían estado hablando sobre temas políticos con Luciano Leiva, obviamente era un político, y justamente estaba la candidatura de su sobrino, Luciano Molinas. De manera que cuando dice el periodista que escribe esta narración, dice: y cuando íbamos a subir al auto para retomar nuestro viaje, me volví, y luego de saludar, se habían saludado, me volví y le pregunté a don Luciano Leiva por cuál era la razón que le puso al pueblo el nombre de Margarita. Y entonces dice, y le trato de reproducir las mismas palabras que dice el documento, y entonces él, con la sinceridad de un criollo, bajó la vista
y me dijo: fue en homenaje a la primer simpatía que tuve. Hoy, madre de un conocido médico santafesino. De manera que el nombre de Margarita, vamos a decirlo a las claras, se debe a la primer novia, al primer amor de Luciano Leiva. Luciano Leiva, como le había dicho, es un personaje, que admiro realmente, porque indagando mucho sobre su vida y sobre todo en lo que es la elaboración del libro de historia de este pueblo, él no solo decide la actitud del empresario que a larga distancia va a mover los hilos para que la explotación del quebracho se fuera dando, sino que viene él y se instala. Y al instalarse, debido a las excelentes relaciones que tenía con la compañía francesa de ferrocarriles, logra que la compañía le provea de algunos arquitectos e ingenieros para levantar un chalet donde él, en sus prolongadas estadías, cuando la política se lo permitía, parara y viviera él con su señora y sus hijos aquí en la localidad de Margarita. Este chalet está a pocas cuadras, yo diría 200 metros de la estación. Estaba allí, se levantaba en un chalet de estilo suizo, sobrelevado, con dos ojos de buey que permitían el paso del aire, y durante calefaccionado en el invierno por un hogar que tenía, daba a distintas habitaciones de la casa, por lo tanto, muy bien logrado. Hay un periodista de Rosario que me remite a un documento que pasa en el año 1896 y queda tan gratamente impresionado que baja a conocerlo y habla de las características de este chalet que alcanzamos también nosotros hace unos años a verlo. Pero ¿qué pasó? La legislatura de la provincia lo declaró monumento histórico provincial, donde debía establecerse un convenio entre la comuna, la provincia y los dueños en ese momento de la casa, para que fuera transformado en un museo o se le diera utilidad más pública. Sin embargo, pasaron largos años y no se han tomado determinaciones de fondo, así que en una tarde del mes de marzo, de una década, yo diría atrás, el chalet se desmoronó. Y después optaron por demolerlo y construir sobre lo que era el chalet de Luciano Leiva, construir la actual biblioteca pública. Era un edificio que no solo nos distinguía, porque yo conozco algunos edificios históricos, monumentos históricos, como la iglesia de San Antonio de Obligado, la de San Martín Norte, pero así como residencias particulares es muy característica en el norte santafesino. Lamentablemente, por la desidia, por esperar, quizás, o no sé, priorizar otras cosas, este edificio se desmoronó. Contaba además, hacía manera anecdótica, de un pasadizo o túnel desde una de las habitaciones hasta las caballerizas, que estaban ubicadas más o menos unos 70 metros de ese lugar. Y la finalidad no era otra que la respuesta a los avatares de la política de fines del siglo XIX, que era, en el caso, ¿no es cierto?, de que sus adversarios intentaran llegar a la casa o ocasionar algún tipo de problemas, el poder, a través de ese túnel, llegar a las caballerizas y poder salir de ese lugar y no caer en manos de sus adversarios. Si bien es cierto que la madera de quebracho en ese tiempo era abundante, era la materia prima más importante que nosotros disponíamos para explotar, pero dice Fernández, este señor, en su primer crónica sobre el chalet, que a él le llamaba la atención no solo el estilo del chalet, sino además la construcción de los pisos, que eran similares al parquet, por lo muy bien logrados, cómo resaltaban en ellas, y luego en los cielorrasos aparecía también. El resto de la casa, por supuesto, era de material de muy buen gusto. La estación del ferrocarril en este momento es el único edificio que pertenece a la época fundacional. Estaban estos dos. Hay algunos edificios que son de fines del siglo XIX,
desde 1890 a 1900, pero lo que nos queda es la estación de ferrocarril. Se ha hecho un trabajo muy lindo últimamente con respecto al galpón que está frente a las estaciones, que es típico además de aquella época, en el estilo. Es una construcción, la estación es de estilo francés, porque el ferrocarril era francés, y lo curioso es que cuando uno pasa debajo del alero de la galería, se ve, ¿no es cierto?, que las tejas inclusive habían sido traídas de Francia. O sea, bueno, la estación de servicio en este momento, de ferrocarril en este momento está ocupada por particulares. El distrito Margarita se encuentra al sur del departamento Vera, entre las dos ciudades que el departamento tiene, Vera, la cabecera, y Calchaquí. Está en medio, a mitad de camino entre ambas ciudades. La ruta 11 es como una ruta vertebral que divide al distrito en dos. La parte este es, por su tierra, eminentemente agrícola ganadera, y la parte oeste es forestal y de cría de ganado extensivo. Lógicamente, el primer propietario de las tierras de la zona este de la población tenía alrededor de 54.000 hectáreas. Si el distrito tiene 114.000 hectáreas, la mitad del distrito pertenecieron a don Eugenio Alemán, amigo de Luciano Leiva, pero además primer senador por este departamento y propietario de estas tierras. Don Eugenio Alemán, a partir del año 1911, comienza a traer inmigrantes italianos y los ubica dentro de su extenso, digamos, latifundio, y allí, ¿no es cierto?, celebra con ellos un contrato de arrendamiento, por la cual el inmigrante se establecía con su familia en el territorio que correspondía a don Eugenio Alemán, pero debía cumplir muchas prerrogativas con respecto a cómo mantener el lugar, la explotación que debía dar y cómo debía rendir y pagar eso. Y así es como comienzan a llegar las primeras familias italianas a nuestro distrito. Más tarde tuvimos una pequeña y breve inmigración española en el año 1901, que después se trasladó hacia, más hacia el este de nuestro distrito. No prosperó, porque las tierras tampoco les pertenecieron, estuvieron un tiempo, hicieron la experiencia y se fueron. En la década del 30, del 40, comienzan a llegar ucranianos y se instalan sobre lo que es, algunas familias ucranianas que se instalan sobre lo que es la parte que quedaba de lo que había sido alguna vez de Eugenio Alemán, hasta 1930, cuando Eugenio Alemán ya directamente y sus descendientes venden a los inmigrantes que ocupaban estas tierras, venden y ellos adquieren su título de propiedad y bueno, y así surge la colonia de Margarita, que curiosamente está dividida con nombres que pertenecían a hijos de don Eugenio Alemán. Entonces tenemos Colonia La Rosario, Colonia La Nicolasa. Nicolasa era la señora de Eugenio Alemán, Martina Nicolasa Cuesta, de manera que pertenecen a hijos, y esto nos recuerda ese paso de este personaje por nuestro medio. Más tarde nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, la llegada de los ucranianos, con lo cual el distrito tiene fundamentalmente estas dos procedencias, italiana y ucraniana, que aquí a los ucranianos, como venían con pasaporte polaco, porque Ucrania estaba tomada por Polonia en ese momento, cuando vienen se les llama los polacos. Bueno, es una zona agrícola muy buena, la parte oeste es una zona forestal y de cría de ganado, y Margarita debe fundamentalmente hoy su desarrollo al sector cooperativo. Bueno, con la magia que tiene la historia nos transportamos al presente. Hoy Margarita es una localidad que tiene poco más de 5.000 habitantes. Como le dije, debe ser dentro del departamento la localidad más importante en número de población en la actualidad. En el pasado no fue así.
Es una comunidad que se ve virtualmente con un gran empuje desde el movimiento cooperativo, de manera que sus lugares más importantes de producción son cooperativas. Tenemos la cooperativa agrícola de Margarita, que inclusive no solo se relaciona con el tema eminentemente del cultivo, sino que también tiene producción de cerdos y otros derivados, tiene varias sucursales. Tenemos la cooperativa de electrificación rural, el Banco Credicop, que es un banco cooperativo, y tenemos también la cooperativa de servicios que brinda teléfono, que brinda internet, que brinda otro tipo, ¿no es cierto?, de utilidad aquí a nuestro medio. En el ámbito educativo tenemos un jardín de infantes, una escuela primaria y una escuela secundaria, que es donde estamos, con 2 terminalidades o modalidades, en economía y administración y en ciencias sociales. Es estrecha la colaboración, ya que de una escuela pasan a la otra y de esta, ¿no es cierto?, a la escuela secundaria, así que el vínculo entre las escuelas, como así también entre las instituciones, es verdaderamente ejemplar. Solamente, ¿no es cierto?, en tiempos difíciles como el presente, se puede ir pensando y se puede ir programando hacia el futuro por esta estrecha relación, respeto y cuidado que tenemos los que habitamos este lugar, que lleva nada más ni nada menos que el nombre del amor del fundador con esta mujer que después va a quedar perpetuada en la historia con este pueblo, el pueblo de Margarita. Si ustedes quieren conocer la fibra profunda de Margarita, vénganse un 16 de agosto. Comienza el día anterior con la fiesta de la Virgen Morena, una talla aborigen, nada más ni nada menos, hecha por indios y que circunstancialmente, sería muy largo describirlo, aparece en nuestro medio. Y luego sigue, ¿no es cierto?, con la gran fiesta del 16 de agosto, donde la plaza y la iglesia nuclean la parte social de este evento. Luego tenemos la fiesta de la Doma, que encara el Club Central Colonia. Eso es alrededor del Día de la Independencia, el 9 de julio. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, la gran fiesta o el gran festival de chamamé que encara don Miguel Ángel Ponte en un lugar que está a cientos de metros de la localidad, o sea que si bien pertenece a la zona ya casi rural, pero permite, ¿no es cierto?, llegar fácilmente. Bueno, Margarita es un pueblo cordial, es un pueblo que, como muchos dicen, sujeta pero no tiene palenque.